indagadora del método científico, de eso se trató el- el examen, así que espero que les haya ido muy bien. Y hoy vamos ya a iniciar con una unidad nueva que recuérdense ustedes, compañeros, que a partir del plan de investigación nos va a tocar a nosotros desarrollar ya el proceso de investigación. Fíjense que esta es la parte hasta cierto punto más compleja, porque digamos que aquí ya se supone que nosotros ya demostramos de alguna manera eh, todo lo que planificamos en nuestro plan de investigación. Entonces aquí ya se trata de operacionalizar. Posiblemente la planificación, que es la parte del método científico en donde yo hago la indagación, planifico y diseño mi investigación, pues todo eso es el qué, ¿verdad? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos hacer? Bueno, ahorita la fase que toca es la fase demostrativa del método científico, ya es el cómo, ¿verdad ustedes? ¿Cómo vamos a demostrar lo que nosotros planteamos en un plan de investigación? ¿Verdad? Esa es la gran interrogante, porque recuérdense que al final de todo, nosotros tenemos que llegar a la fase expositiva del método científico, que es la tercera y última etapa del método científico. Y esa etapa es donde ya yo, de alguna manera, expongo los resultados de mi investigación. Entonces, posiblemente esta etapa 2 es una de las más complejas por lo laborioso que es, porque digamos que esta ya es la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos a esta unidad, colegas. Voy a intentar, de alguna manera, eh, ser muy práctico, ¿verdad? Y ponerlos, ir avanzando en este documentito que, que voy a ir llenando con algunos ejemplos incluso para poder quedar un poco más claro. Y por favor, si ustedes van teniendo dudas, me van contando. Entonces, hagamos un pequeño repaso incluso, porque la segunda fase del método científico, que es la fase demostrativa del método científico, pues recordemos que es la segunda etapa del método científico, ¿verdad? Y aquí, compañeros, básicamente lo que nosotros realizamos ya es el trabajo de campo, ¿verdad? Esa etapa en donde nosotros salimos e implementamos algunas técnicas de investigación para poder recolectar información y probar que algo es así, como lo planteamos nosotros en el plan de investigación o donde diseñamos la investigación, ¿verdad? Y de alguna manera, toda esa información que nosotros tenemos que recolectar, la tenemos que sistematizar y la tenemos que analizar. Recuérdense, compañeros, que solo recolectar información a lo loco, pues es obtener un montón de datos, un montón de números, un montón de características, de percepciones, pero no sirven de nada si yo no tengo la capacidad analítica de ordenar las ideas, ordenar los datos y poder sacar unas grandes conclusiones sobre el fenómeno que yo estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, en esta fase de desarrollo de la investigación, que es la parte o la etapa demostrativa del método científico, pues el reto es ese, recolectar, sí, recolectar información vinculada al fenómeno, pero también la capacidad que tenemos de, como seres humanos pensantes, de no solo sistematizarla, sino analizar la información, ¿de acuerdo? Y bueno, para que esta etapa la podamos desarrollar o la podamos llevar a cabo, pues tenemos que realizar eh, varias etapas, varias fases. Se recuerdan que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ver el plan de investigación, nosotros dividimos el plan de investigación en varias partes, ¿verdad? Lo dividimos en tres fases, ¿verdad? Eh, o en tres etapas, digamos, tres secciones, le llamamos, ¿verdad? Tres secciones, la sección preliminar, la sección de desarrollo, la sección de referencias. Luego, cada una de esas secciones se subdividía también, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que la sección de preliminar estaba la carátula, estaba el índice, estaba la introducción, ya la fase o la etapa, la sección de desarrollo
tenía ya la parte del planteamiento del problema, tenía la definición de objetivos, ¿se acuerdan? Pues lo mismo es acá en esta segunda etapa. Nosotros necesitamos desarrollar la investigación, ¿verdad? Es decir, aquí podemos poner para que vayamos entendiendo y yo después les voy a pasar ese documento. La fase demostrativa involucra lo siguiente. Desarrollo de la investigación. Desarrollar la investigación. La gran pregunta, compañeros, es ¿cómo desarrollamos la investigación? ¿Verdad? Y aquí es en donde nosotros planteamos una división, por llamarle de alguna manera, o una serie de componentes que se podrían decir que si nosotros cumplimos con esas fases o esas partes o esos pasos, digamos, nosotros vamos a desarrollar efectivamente una investigación. Entonces, fíjense que como primer punto nosotros tenemos la operacionalización de hipótesis. Luego tenemos la definición de estrategias de comprobación de hipótesis. Y todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso, no se me van a asustar. Fíjense que luego tenemos las técnicas de investigación de campo. Tenemos el diseño de instrumentos de captura y procesamiento de información. Luego recopilamos la información, tabulamos la información y la sistematizamos. Luego implementamos algunas técnicas e instrumentos estadísticos, procesamiento de datos. Y luego hacemos el análisis de resultados y una parte de conclusión. Esto se mira un poquito enredoso, ¿no? Pero es muy sencillo y van a ver cómo vamos a ir avanzando en cada una de estas partes. Pero básicamente con la idea que yo necesito que se queden, compañeros, es que en esta fase demostrativa del método científico, por favor regresemos un poquito y situémonos en el método científico. Recuérdense que estaba la fase de indagadora, que es donde se hizo el plan de investigación. Ahora estamos en la fase demostrativa, que es en donde se desarrolla el proceso de investigación y por lo tanto se hace el trabajo de campo. Y luego está la tercera fase, que es la fase expositiva, que es donde nosotros realizamos el informe final de investigación, ¿sí? No nos vamos en eso. Y así como nosotros subdividimos en varias partes, planteamos una serie de pasos para poder desarrollar un plan de investigación, pues el desarrollo de la investigación como tal, que es ese trabajo de campo que nosotros tenemos que hacer, también tiene una serie de pasos ordenados que nos van a servir precisamente para desarrollar la investigación. Es decir, cuando cumplamos esos 9 pasos, nosotros vamos a poder decir que ya desarrollamos la investigación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte hasta ahí, compañeros? Pregunto porque voy pasito a pasito. No quiero que se me pierdan, pero tampoco quiero que se me duerman. Compañeros, pregunto, ¿todo bien? ¿Sí? Yo sé que ya tenemos un pie en la playa, pero ánimo, esta es una última clasecita previo al descanso. Bueno, en fin. Luego, el primer paso que nosotros vamos a ver en la clase de hoy es la operacionalización de hipótesis. ¿De acuerdo? No nos vayamos a perder por ahí.
Entonces lo vamos a dejar en el documento para que a ustedes se les haga más fácil. Operacionalización de hipótesis. Lo voy a desarrollar así porque quiero incluso plantear algunos ejemplos prácticos, digamos, para que ustedes sepan, porque aquí lo que hay que desarrollar en algún momento es una matriz, ¿sí? Entonces, operacionar la hipótesis tiene que ver mucho con lo último que nosotros vimos todavía en la fase de la fase indagadora del método científico, que es cuando nosotros planteamos una hipótesis. Y se acuerdan, colegas, que cuando vimos las hipótesis, ya nosotros comenzamos a ver el concepto de lo que son variables. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? De todas maneras, vamos a hacer un medio repaso por si no nos recordamos. Pero operacionalizar la hipótesis no es más, compañeros, que precisamente eh, pasar de un concepto abstracto o un concepto general de lo que yo establecí en la hipótesis a un concepto más concreto de la hipótesis. Lo vamos a anotar acá. Transitar de un concepto abstracto de la hipótesis a un concepto más concreto. Y ahorita vamos a ver, yo sé que está un poquito complicado entender el concepto y no los voy a dejar solo con el concepto, voy a hacer que tratar de que entiendan de qué se trata pasar de un concepto abstracto a un concepto más concreto. Y fíjense que también operacionalizar la hipótesis tiene, compañeros, una serie de pasos que hay que realizar. Entonces, ahorita ya sabemos lo que significa operacionalizar la hipótesis. Es transitar de un concepto abstracto de la hipótesis que nosotros definimos y de las variables, por supuesto, a un concepto mucho más concreto, ¿sí? Y que sea concreto significa, compañeros, incluso que tengamos la capacidad de medir cada una de las variables, ¿de acuerdo? Por ahí ya se van dando un poco de las soluciones prácticas de lo que es operacionalizar la hipótesis. Y el primer paso, vamos a ponerle aquí A, el primer paso para operacionalizar una hipótesis es identificar las variables. ¿Sí? Y se acuerdan, compañeros, que cuando nosotros planteábamos los ejemplos de las hipótesis en su momento, teníamos la capacidad de determinar cuáles son esos elementos que forman parte de una hipótesis. Entonces, nosotros ya avanzamos de alguna manera en esa operacionalización de la hipótesis que nosotros tenemos que ver en esta fase demostrativa. Porque si nosotros ya sabemos cuáles son los elementos que conforman una hipótesis bien hecha, pues ya vamos a tener de alguna manera, cuando lleguemos a esta fase de desarrollo, ya vamos a tener identificada de alguna manera cuáles son las variables, ¿verdad? Ahora lo que toca establecer de alguna manera es cómo medirlo, ¿sí? Y eso es bien importante. Luego hay un segundo paso que es definir operacionalmente la hipótesis y finalmente identificar los indicadores para cada variable. Ahorita vamos a ver un ejercicio práctico para que no se me van a asustar. Va. Vamos a hacer una pequeña matricita, pero antes de hacer la matriz y que ustedes ya empiecen a comprender un poco mejor lo que estábamos viendo acá, déjenme hacer la matriz. Eh,
vamos nosotros a recordar un poquito para qué sirven las hipótesis. ¿Recuerdan, compañeros, que nosotros hablábamos que una hipótesis es una posible explicación de un fenómeno, una posible respuesta, ¿sí? Que a partir de la fase de observación, de la fase de explorar algunas teorías relacionadas a nuestro estudio, pues son hipótesis que a nosotros se nos ocurren que puedan explicar adecuadamente eh, un fenómeno. Entonces, de alguna manera, eh, las hipótesis sirven para guiar y estimular la investigación, ¿sí? También nos dan una posible explicación inicial y sobre todo, alrededor de las hipótesis, compañeros, nosotros organizamos toda la investigación. Recuérdense que lo que nosotros tenemos que hacer en esta fase demostrativa es probar si se comprueba o se rechaza la hipótesis. Y el resultado de esa experimentación va a dar origen al informe que yo realice. Si mi experimentación me dice que se rechaza la hipótesis, pues obviamente en mi informe final de investigación yo debo de colocar precisamente que se rechaza la hipótesis y que los fenómenos que yo estoy observando o los fenómenos de los cuales yo adolezco no se explican a partir de la hipótesis planteada o viceversa. Si se comprueba, entonces yo ya tengo el conocimiento adquirido de que cierto fenómeno ocurre derivado de la hipótesis que yo planteé, ¿no? Entonces, y recordemos que una hipótesis puede surgir a partir de una teoría ya predeterminada, es decir, todo aquel conjunto de conocimientos previamente adquiridos y comprobados, que son teorías, o pueden ser establecidas esas hipótesis a partir precisamente de toda la información empírica que yo encuentre, a partir de todo el análisis de la información que yo encuentre alrededor del fenómeno, o simple y sencillamente incluso a partir de la observación, la intuición o el criterio propio del investigador. ¿De acuerdo? Tenemos dudas respecto a lo que son las hipótesis, porque si tenemos dudas de la hipótesis, menos vamos a poder hacer esto. ¿Pregunto? Colegas. Todo bien, licenciado. No, no hay dudas, Lick. Ok. Entonces, vamos a hacer una matricita y vamos a hacer un ejemplo. Recuérdense que ahorita esto es el todo, esta es toda la unidad, ¿va? Ustedes, esta es toda la unidad, aquí se resume toda la unidad. Ahorita nosotros estamos empezando a ver la unidad y el primer tema es operacionalización de hipótesis. Y ya establecimos que es transitar de un concepto abstracto de la hipótesis a un concepto más concreto. ¿Cómo pasamos de ese concepto abstracto, general, digamos, que yo establecí cuando hice mi hipótesis, a un concepto mucho más práctico, más concreto, más palpable? ¿Cómo paso yo a ese concepto más concreto? Bueno, identificando las variables, definiendo operacionalmente la hipótesis y además identificando los indicadores que me van a servir para medir cada variable. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Espero que sí. Y ya después les voy a dejar los conceptos de cada una de estas, pero dice, significa tomar conciencia de cuáles son las categorías o conceptos cuyo contenido corresponda a una calidad o cantidad de algo que puede cambiar, aumentar, disminuir, etcétera. Eso es identificar las variables. Recuérdense que las variables son aquellos elementos que modifican su valor, su cuantía, que pueden aumentar, disminuir, desaparecer, ¿de acuerdo? Y vimos, no sé si se recordarán, compañeros, que vimos que las variables podían ser que por su naturaleza podían ser cuantitativas o cualitativas. Recuérdense que cuantitativas viene del concepto de cantidad, es decir, que se puede medir, que se puede cuantificar. Y cualitativas venía más de las percepciones, de las características, de las variables que nosotros estábamos analizando. Entonces, ya recordamos que es una variable, ¿de acuerdo?
Entonces, acá, si nosotros ponemos un ejemplo, imaginémonos un ejemplo práctico. Digamos que ustedes ya son profesionales, son administradores de empresas, ¿verdad? Y entonces viene, por ejemplo, el Hotel Camino Real, ¿verdad? Y el Hotel Camino Real les dice, vamos a poner aquí ejemplo, yo necesito investigar los niveles de calidad en el servicio que presta el Hotel Camino Real. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo bien sencillo, bien práctico, que nos va a permitir entender estos 3 pasos que yo debo de realizar para operacionalizar una hipótesis. Y imaginámonoslo en la parte práctica, ¿verdad? El hotel está preocupado, necesita saber qué calidad de servicio prestan a los usuarios, ¿verdad? En este caso los huéspedes, y dice, bueno, yo necesito contratar un experto, ¿verdad? Y los llaman a ustedes. Mire Pedrito, mire Pedrito, yo necesito un estudio, necesito investigar cómo están los niveles de calidad en el servicio que prestamos en el hotel. Entonces, investigador, y necesito que me encuentre esa información, ¿no? Entonces, pregunto, compañeros, aquí los voy a dejar a ustedes pensar un ratito. Si lo que nosotros tenemos que hacer primero es identificar las variables, y nosotros ya dijimos o definimos qué significa eso, recuérdense, significa tomar conciencia de cuáles son esas categorías o esos conceptos que pueden variar, que pueden cambiar, aumentar, disminuir, etcétera, dentro del planteamiento de una hipótesis. Pregunto, compañeros, ¿cuál sería la variable en el ejemplo que nosotros estamos estableciendo acá? ¿Alguien? ¿La calidad del servicio? Excelente. ¿Quién dijo eso? Estefan. Excelente, Stephanie. La calidad en el servicio. Aquí me pasé una. Va. Yo pregunto, compañeros, para ustedes ese concepto de la hipótesis que se planteó en el ejemplo, ¿para ustedes es abstracto o es concreto? Vamos a ver, Melvin, ¿para vos es concreto o es abstracto? La calidad del servicio, para mí creo que... No lo definamos, tal vez antes de que respondas. Ajá. Definamos qué es abstracto y qué es concreto, ¿no? Ajá, no. Abstracto significa que algo es difícil de entender, ¿verdad? Porque tiene un carácter muy general y es difícil, es complejo de entender. Y concreto, que significa que algo ya está determinado, que es muy preciso, ¿verdad? Que está bien pensado, que está bien delimitado, ¿sí? Ahora que ya entendemos los dos conceptos, algo que es abstracto, algo que es concreto, yo te pregunto, la variable que ya descubrió Stephanie, que existe en el ejemplo, es decir, pensemos en las características de una variable. Yo pregunto, ¿la calidad en el servicio puede aumentar o puede disminuir? Sí. Sí, ¿verdad? Varía, ¿de acuerdo? Sí es una variable.
Aumenta, disminuye, desaparece, ¿sí? Entonces, eso es un concepto que tiene movilidad. Ahora, la gran interrogante es lo que necesito que Melvin me diga. ¿Calidad del servicio es abstracto o es concreto? Bueno, yo creo que ya está definido qué es un buen servicio y qué no es un buen servicio. Para mí sería concreto, pero no sé. ¿Ya lo tienes definido? O sea, sí, o sea, me imagino que está basado en... No te imagino. Ajá. Aquí no te imagines. Ujú. No hagamos supositorios, dijo aquel. Entonces sería concreto, creo. Es Para mí sería concreto, creo. Vamos a ver, Stephanie, ¿qué dices tú? Para mí sería abstracto porque todavía no sabemos. ¿Perdón? Para mí es abstracto ¿Por qué? porque todavía no hemos definido la calidad del servicio. ¿Cuál es el problema ahí? Exactamente. Exactamente. Es abstracto, compañeros, porque la calidad del servicio no me dice nada en realidad. ¿Qué entiendes tú, Melvin, por la calidad del servicio? ¿Qué entiendes tú, Zulmi, por la calidad del servicio? ¿Qué entiende Claudia? ¿Qué entiende Cindy? Yo les aseguro que cada uno de ustedes va a comprender de distinta manera la calidad del servicio. ¿Sí? Entonces, precisamente de eso se trata, operacionalizar la hipótesis. Transitar de un concepto abstracto de lo que la hipótesis me plantea a un concepto más concreto. No basta con establecer que la hipótesis, o que la variable, perdón, es la calidad del servicio. Es que ya me estoy quedando ciego acá, estoy a oscuras. Qué diferencia. No basta con establecer que la variable es calidad del servicio, porque en realidad no me dice mayor cosa. Yo pregunto, si la idea de operacionar la hipótesis es identificar la variable, eso ya lo hicimos. Tenemos que definirla operacionalmente, y eso ya lo voy a explicar. Y dice identificar los indicadores para cada variable. Un indicador, compañeros, pues tal vez no sabemos la definición muy concreta, pero empíricamente un indicador lo que me dice es que puede medir algo, ¿sí? Entonces, calidad del servicio, todavía no sabemos cómo medirlo, porque en función de qué lo vamos a medir. Es un concepto muy general, es un concepto muy abstracto. Y entonces lo que pretende la operacionalización de la hipótesis es transitar de ese concepto abstracto de la hipótesis a un concepto más concreto. ¿Se entiende, compañeros? Pregunto. Sin pena. Aquí lo importante es que aprendamos, porque si no estamos aprendiendo, no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a ver adelante, Melvin. O sea, sería básicamente como desarrollar, como que sintetizar en un concepto qué es calidad de servicio, no. De eso se trata. Ahorita vamos a ver. Recuérdense que aquí está identificar las variables. Dice definir operacionalmente las variables. Y que en este ejemplo solo tenemos una variable, ¿verdad? Podemos tener más. Recuérdense que variables podemos tener más. Y dice identificar los indicadores de cada variable. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa definir operacionalmente la variable? Vamos a dar el concepto general. Dice, equivale a encontrar su definición teórico-conceptual y un equivalente que puede ser observada, identificada o traducida al campo concreto de la realidad. Es decir, básicamente, compañeros, ¿de qué manera vamos a poder medir esta variable? ¿De acuerdo? Y hay muchas, es decir, establecer prácticamente la forma o el instrumento o la técnica de investigación con la que nosotros vamos a recolectar la información que nos va a permitir
de alguna manera establecer la medición. Entonces, yo puedo decir acá, qué sé yo, para medir la calidad en el servicio, se me ocurre que será medida a partir de una guía de observación y una encuesta de satisfacción. ¿Sí? Definir operacionalmente las variables es prácticamente establecer la forma en la que yo voy a recolectar la información y la forma en la que voy a poder asignarle un valor a las variables. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte, colegas? Compañeritos. Félix, ¿entiende? ¿Sí? Va. Ahora, lo importante acá, compañeros, es que también tenemos que establecer esa forma más particular de medirlo. Ahora, para nosotros establecer los indicadores, los podríamos establecer directamente, pero en realidad lo que yo recomendaría es que agreguemos incluso una columna adicional. Eso no está en el pensum que nosotros vemos, pero yo agrego siempre lo que se llaman dimensiones. ¿Sí? Porque en realidad, compañeros, la calidad, por ejemplo, vámonos al ejemplo que estamos viendo, la calidad en el servicio no solo se puede medir en función de una sola cosa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el hotel fue demasiado general, demasiado general? Y nos dice, bueno, la calidad en el servicio. Bueno, sí, pero ¿y la calidad del servicio en qué área? En el área de la recepción, en el área de las habitaciones, en el área del restaurante, ¿verdad? Entonces, en realidad, las dimensiones lo que me sirven es para establecer esas áreas de atención o de focalización que yo le voy a prestar a través precisamente de lo que yo ya establecí, que va a ser la forma en la que yo voy a operacionalizar la variable, que es a partir de la guía de observación y de una encuesta de satisfacción. Se me ocurre a lo loco, pero son formas de unir ciertos elementos. A ver, es una forma de agrupar, ¿sí? De agrupar ciertas características. Entonces, yo, por ejemplo, en las dimensiones voy a establecer, bueno, si calidad está bien del servicio en la recepción. En recepción, por ejemplo. Voy a establecer dimensión de calidad de servicio en habitaciones. Y voy a hacer también observación y voy a hacer encuestas de satisfacción sobre la calidad del servicio en restaurante. ¿Sí? Y lo que sucede, compañeros, es que cuando yo establezco estas dimensiones, es mucho más fácil identificar los indicadores. ¿Sí? Porque la dimensión me da una expresión de tamaño de las cosas, de una magnitud, ¿sí? Y aquí por lo menos, si se dan cuenta, la dimensión lo que me hizo fue agrupar ciertas características que me facilitan la exploración de los indicadores. ¿Qué pasa si yo solo planteo calidad del servicio en el hotel? Es exageradamente amplio, ¿verdad? Entonces lo que me permiten las dimensiones es de alguna manera desagregar un poco más el tema y establecer cuáles son esas áreas en las cuales yo debo de establecer algún tipo de indicador. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Sí, licenciado. Genial. Ahora, entonces es más fácil, compañeros, identificar
indicadores, ¿sí? Entonces, para poder entender un poquito qué es un indicador, muy básico, muy sencillo, y lo podemos anotar ahí en sus respectivos cuadernos. Un indicador es básicamente una unidad de medida, ¿sí? Pero una unidad de medida que al final me permite evaluar, ¿de acuerdo? Eso es bien importante que lo entendamos. Ustedes van a escuchar el concepto o el término de los indicadores casi en todas las áreas posibles. No solo a lo interno de una empresa, sino a lo interno de una institución pública, a lo interno de una industria. Un indicador es básicamente establecer una unidad, incluso a nivel de país, indicadores de desarrollo, indicadores de salud, indicadores de educación, indicadores indicadores económicos, ¿sí? Por ejemplo, el interno bruto es un indicador. Es un indicador que unidad otros cuyo indicador precisamente medir, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy estableciendo acá? Bueno, la capacidad que nosotros tengamos de ser muy creativos, de identificar o de crear o de diseñar indicadores que me permitan, a través de una unidad de medida, valga la redundancia, medir la calidad del servicio en la red. Para nosotros prácticamente evaluar el rendimiento. Sencillo, ¿verdad? Ya cuando vemos ejemplos prácticos, vamos encontrándole sentido a todo. Pues aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es pensar, ser muy creativos. Yo pregunto, ¿qué se les ocurre, compañeros? Alguien que quiera participar, que puede ser un indicador para medir la calidad del servicio en la recepción. Vamos a ver, Claudia. La verdad que no tengo idea. Sí me puse a pensar ahorita que Una chica de recepción de un hotel. Si lo que nosotros estamos midiendo es la dimensión de calidad del servicio en la recepción, ponga su en la recepción del hotel. ¿Qué es lo que usted establecería como una unidad de medida para evaluar la calidad que se presta ahí en la recepción, en el servicio, en la recepción? quizá una pequeña encuesta, 2, 3 preguntas a las personas que van ingresando. Sí, pero eso ya lo establecimos. Recuérdese que nosotros ya definimos operacionalmente las variables y ya dijimos que nosotros lo íbamos a hacer a partir de una guía de observación y una encuesta de satisfacción. Eso ya está dado, sí vamos a hacer encuestas. Pero ¿qué es lo que usted quiere evaluar? ¿Qué es lo que usted quiere cuantificar e ir viendo en esa forma de... ¿Qué pregunta va a hacer usted en la encuesta de satisfacción? ¿Qué es lo que quiere medir? Ahorita te doy la palabra, Araceli, solo quiero que Claudita me diga lo que sea una locura. Si hablamos de preguntas, le diría, ay, no sé, ya lo tenía en la mente, ¿qué tal le ha parecido nuestra atención? Ajá. No sé, se me Bueno, ocurre. pues, ya va más o menos. Vamos a ver, Araceli. Adelante. Yo lo que evaluaría al llegar a un hotel es la forma que me atiende la recepcionista. Sí. Pero ¿cuál sería entonces esa unidad de medida Em, que me permitiría evaluar ese rendimiento de la calidad? Ya establecimos que lo que queremos medir es la calidad del servicio, ¿verdad? ¿Cuál podría ser una unidad de medida para medir precisamente la calidad del servicio en la recepción? ay, sí. No sé,
Lick. Forma de evaluar la calidad del servicio. Excelente, buena pensada. Es que si le doy yo solo las respuestas a ustedes, olviden. Lo que tenemos que hacer es nosotros ser muy creativos, ¿va usted? Efectivamente, una forma en la que yo puedo tener una unidad de medida es el tiempo, ¿verdad? Y puede ser entonces tiempo de registro del huésped. Entonces, no importa si yo lo hago, ya lo establecimos acá, no importa si yo lo hago a través de una guía de observación, no importa si lo hago a través de una encuesta de satisfacción, yo lo que necesito medir o lo que necesito cuantificar es el tiempo de registro del huésped para evaluar la calidad del servicio en la recepción. ¿Se entiende, compañeros? Ya ahí ya está más fácil, ¿va? Sigamos avanzando, veamos, por ejemplo, para medir la calidad del servicio. Aquí no significa que yo solo pueda tener un indicador, yo qué sé, tiempo que tarda el huésped en llegar a la habitación. Que generalmente en la recepción uno entrega o paga o tiene ya la reservación y la colochita que lo está atendiendo ahí a uno le dice, bueno, ya está su reservación, llama a alguien que le ayude a uno con las maletas y va, ¿sí? Sigue siendo un servicio que se presta en la recepción, ¿verdad? ¿A alguien se le ocurre, compañeros, algún indicador que podamos establecer en la dimensión de calidad del servicio en habitaciones? De igual manera, el tiempo que se puedan tardar en hacer la limpieza entre un día y otro, o entre un momentito y otro. Ya entendimos, Claudita, me llega. Efectivamente, sí es un indicador, pero seamos un poco más creativos, cambiemos un poquito la cuestión del tiempo. ¿Qué más podríamos medir? En ubicar la habitación. Sí, El servicio de la habitación, de llevar cualquier situación hasta la habitación. sí, pero digamos que quitemos el factor tiempo porque es muy repetitivo, ¿no? La limpieza, diría yo. Sí, Que pero... el cuarto está limpio cuando me lo entregan. Ajá, ¿y cómo El mides? estado Sí de la tiene. habitación, Rick. ¿Ah? El estado, o sea, cómo está, si está bien o está... Ok, la limpieza, pero ¿cómo lo cuantificamos? A ver, ¿Equipamiento de la habitación? ¿ah? ¿El equipamiento de la habitación? Sí, genial, pero ¿cómo lo medimos? Es que esa es cuando nosotros planteamos indicadores, lo que nosotros tenemos que establecer es la unidad de medida. En las anteriores, por lo menos nosotros ya tenemos el tiempo de registro. Si nosotros vamos a hacer una guía de observación y a Alison le va a tocar ahí observar cuánto tiempo se tarda y con cronómetro a ustedes y ver que llega un huésped y pone su cronómetro y hijo, las 3 minutos, punto 6 segundos, ¿verdad? No importa si es así o si se le hace una encuesta de satisfacción al cliente y entonces el cliente es el que tiene que hacer el llenado y dice, bueno, me tardé aproximadamente 10 minutos. No importa cuál sea el mecanismo, lo importante es que yo establecí el tiempo como la unidad de medida. Ahora, si nosotros queremos medir la limpieza, va, está bien, pero ¿y cómo medimos la limpieza? ¿Nivel de orden o desorden? Tiempo de estadía. Vamos otra vez al tiempo, seamos más creativos, compañeros. Pensemos, los invito a ser críticos, a ser creativos. La tarifa de cancelación de reserva. Hagámoslo más sencillo. La calidad del servicio.
En habitaciones, cantidad de reclamos realizados. No sé, a la operadora. ¿Verdad? Pregunto, ¿eso se puede medir? Sí se puede medir. Sí se puede medir, ¿verdad? Solo hay que decirle a mi pobrecita que las llamadas que apunte. Para variar un poquito la cuestión del tiempo. Va. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? Calidad del servicio en el restaurante, por ejemplo. La demanda. Aquí sí yo podría, sí, la demanda, sí. Cantidad de órdenes, ¿no? Realizadas. Bueno, digamos que no, eso no mide mucho la calidad, pero es una buena idea. Cantidad de órdenes realizadas por menús. No sé, es una locura. Pero cantidad de calidad del servicio en el restaurante también podría ser nivel de satisfacción. Si el cliente regresa. Si el cliente regresa. ¿Cómo podríamos poner ese indicador? Cliente satisfecho, ¿no? Cantidad de visitas de la misma persona al restaurante. Me ocurre, ¿no? El punto, compañeros, es que yo puedo medir cantidad de órdenes realizadas por menús. Sí, ¿verdad? Llevando mi estadística o llevando mi encuesta, llevando mi guía de observación. ¿Puedo medir el nivel de satisfacción del cliente? ¿Se puede medir eso, compañeros? Ya es un poquito más subjetivo, ¿verdad? Vamos a ver Alison, pero no Alison nuestra auxiliar. Alison Carías. Al rato le preguntamos a Alison también para ver si está poniendo atención. Vamos a ver Alison Carías. Buenas noches. El nivel de satisfacción del cliente, ¿verdad? ¿Se puede medir primero? Pues, a mi opinión, creo que sí se podría medir, pero creo que sí sería mediante encuestas, pero si no estoy mal, eso ya lo había repetido usted de que... Pero está bien, la respuesta es correcta. Sí se puede medir. Es un poco más objetivo y de percepciones, sí, pero se puede medir. Obviamente que es muy relativo, digamos, el concepto. Tú le preguntas a alguien que no sea tan llenito de cuentos con la comida, si le gustó, te va a decir sí, ¿verdad? Pero si le preguntas a alguien que es más así, melindrosito y todo, tal vez te dice que no. O sea, en realidad la satisfacción en términos de las encuestas son muy subjetivas, pero digamos, a considerar que es una estadística, digamos, vale mucho la pena y sí se puede medir el nivel de satisfacción a través de encuestas. Excelente. ¿Cantidad de visitas de la misma persona al restaurante? ¿Se puede? Sí. O sea, yo tengo un cuadro de observación, le pido el nombre al cliente y le voy poniendo ahí un check de cuántas veces va llegando, veo cuántas veces llega a la semana, cuántas veces llega al mes, ¿verdad? Se puede hacer a través de una guía de observación. Entonces, compañeros, pregunto, haber definido estas dimensiones y haber definido los indicadores los lleva a ustedes como investigadores a tener un concepto más concreto de lo que es la calidad del servicio. Johnny Cabal, ¿qué dice Johnny? Johnny. De Alec. Ah, no, decí vos, ya te pregunté. ¿Puede repetir nuevamente la pregunta? Oye, estás jugando Free Fire ahí vos en lugar de estar poniendo atención. Vamos a ver, te pregunto, vos como investigador, a leer, a ver, al inicio leíste calidad del servicio, esa era tu variable. Al momento en el que yo te establezco las dimensiones y te establecemos una serie de indicadores, ¿tienes un concepto más concreto de la variable, sí o no? Sí,
Concepto sí, porque ya tenemos las dimensiones y ya identificamos lo que es la calidad de servicio, recepción. De hecho, todo lo escribimos y bueno, eso es lo que he entendido. Ok. Sí, efectivamente tenemos un concepto más concreto de lo que es calidad del servicio. Eso no significa que sea la única forma de conceptualizar la calidad del servicio, pero sí es importante saber que por lo menos para el investigador o para el hotel que está dirigiendo la investigación, para ellos, para alguien más puede ser distinto, pero para ellos, la calidad del servicio representa tener una buena calidad de servicio en la recepción, una buena calidad de servicio en las habitaciones, una buena calidad del servicio en el hotel, e implica medir el tiempo de registro, cuantificar el tiempo que se tarda un huésped en registrarse en el hotel. También implica la calidad del servicio, implica cuánto se tarda el huésped en llegar a su habitación. El huésped llega cansado, quiere descansar, eso es parte de la calidad. Para el investigador, calidad del servicio significa la cantidad de los reclamos que realiza una persona a la operadora por el servicio que se presta en las habitaciones. A ver, me doy a entender, ya no es un concepto abstracto, ya no es un concepto general, ya tenemos bien definido qué significa para el investigador la calidad del servicio. No importa que para otro investigador sea distinto, pero para el investigador, que en este caso son ustedes en el ejemplo supuesto que estamos haciendo, ya hay un concepto de calidad del servicio. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro el asunto? Y ahora ya entendemos, regresemos un poco a entender esta parte. Dice, bueno, repasemos. Desarrollar la investigación implica operacionalizar la hipótesis, definir estrategias de comprobación de hipótesis, establecer técnicas de investigación de campo, diseño de instrumentos de captura, recopilar información, tabular información. Va. Hoy estamos viendo el primer paso para desarrollar la investigación. Y el primer paso dice, transitar de un concepto abstracto de la hipótesis a un concepto más concreto. Al inicio no entendíamos qué rayos significaba eso, ahora sí ya va usted. Significa pasar de un concepto muy general de lo que es la variable a delimitar ya cómo se construye esa variable, cómo la medimos, cómo establecemos una unidad de medida. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los 3 pasos para poder operacionalizar una hipótesis. Lo primero es identificarlas, ¿va usted? Que ese es un paso que en realidad ya debería ser muy sencillo porque cuando nosotros definimos nuestra hipótesis en el plan de investigación, pues tenemos que garantizar de que los elementos que forman parte de una hipótesis estén presentes en la hipótesis, ¿verdad? Entonces ya lo hicimos. Definir operacionalmente las hipótesis también es un elemento o es un paso fundamental para operacionalizar una hipótesis, y eso implica única y exclusivamente establecer aquellas formas en las que yo voy a lograr recolectar la información y medir. Aquí hay un paso adicional a lo que muestra la bibliografía del curso, que es establecer dimensiones. Pero si se dan cuenta, compañeros, establecer dimensiones me hizo mucho más fácil identificar los indicadores. Si yo no establezco, imagínense que nosotros no hubiéramos establecido dimensiones, ¿será que hubiéramos identificado indicadores tan rápido y tan fácil? No creo, porque no hubieran tenido todo esto. Y entonces ustedes hubieran seguido buscando a lo loco indicadores de cómo medir un concepto tan general. Entonces, por eso es tan importante establecer dimensiones. Y, bueno, la unidad de medida. Que esto, compañeros, sí tiene que tener una expresión de poderse cuantificar. ¿Sí? Es cierto, por ejemplo, tal vez cantidad de reclamos realizados es un dato cuantitativo, porque yo sumo 1, 2, 3 reclamos, 4, 5, 6 reclamos, mientras que el nivel de satisfacción del cliente pareciera algo más cualitativo, pero que al momento, y por eso es de que a veces mejor dicho, se utiliza ya mayormente el método mixto, el enfoque mixto, ¿se acuerdan que lo vimos? Enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto.
porque al final el nivel de satisfacción del cliente también lo estamos transformando a una expresión cuantitativa del asunto. ¿Sí? ¿Dudas, compañeros? Por favor, pregunten. Entonces, concluyendo, operacionalizar la hipótesis es pasar de las variables y de los conceptos abstractos a transformarlo a un proceso más concreto, más medible, más observable, y llevar a su mínima expresión las variables, dimensiones, indicadores. ¿Sí? Los indicadores todavía se pueden llevar a una expresión mínima que podrían ser los ítems, pero no vamos a entrar a eso porque los confundo más. ¿Sí? Estamos, ¿verdad, colegas? Me asusta que se queden calladitos, hombre. Y bueno, yo tengo que tener algunos criterios que me sirvan para seleccionar indicadores. Y me gustaría dejarlo claro en esta clase y con eso vamos terminando y nos pasamos, en la siguiente clase seguimos ya con la definición de las estrategias de comprobación de hipótesis. Pero van a ver cómo ya cada una de las partecitas del desarrollo de la investigación ya van siendo más sencillas a medida que vamos comprendiendo. Tal vez la clase más complicada era hoy, ¿verdad? Y por eso no los quiero cargar tanto, porque hay conceptos que no habíamos visto. Pero algunos criterios importantes que nosotros tenemos que tener, colegas, y se los voy a apuntar en el documentito para que no se vayan a olvidar. Criterios importantes para seleccionar indicadores. ¿Por qué tenemos que tener estos criterios importantes para seleccionar indicadores, compañeros? Porque prácticamente, si ustedes se habrán podido dar cuenta, la forma en la que operacionalizamos hipótesis es estableciendo unidades de medida, que son los indicadores, ¿verdad? Por eso tengo que tener algunos criterios básicos para seleccionar algunos indicadores. Lo primero, compañeros, y muy importante, preferencia entre la calidad que la cantidad. ¿Sí? Es decir, miren acá, yo tengo dos indicadores. Prefiero tener 2 indicadores que realmente me digan o me compartan información muy importante o trascendental en el tema, a tener un montón de indicadores que al final no me digan nada. No sé si se entiende, es decir, en otras palabras, pocos, pero representativos de la variable. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? No sirve de nada tener un montón de formas, un montón de unidades de medida para establecer las variables o para medir las variables si al final no me dice nada. Prefiero tener 1 o 2 indicadores que al final sean muy importantes, que sean trascendentales y que realmente me digan algo, a tener un montón que no me digan nada. ¿Sí? Otra característica importante para establecer estos indicadores, que son los que estuvimos nosotros creando ahorita, es que sean fáciles de observar. Es decir, que existan diferentes formas de medirlo. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si yo establezco un indicador que es sumamente complejo, el instrumento que me va a servir para poder medirlo? Entonces no me va a servir de nada establecer el indicador. Pero acá, por ejemplo, todos los que nosotros planteamos en esta identificación de indicadores que hicimos en el ejemplo, todos estos indicadores pueden muy fácilmente subsanarse con estos 2 instrumentos que nosotros planteamos: la guía de observación y la encuesta de satisfacción. ¿Sí? Pero si nosotros ya definimos que en el estudio solo vamos a hacer una guía de observación y solo vamos a hacer una encuesta de satisfacción y establecemos indicadores que al final
son muy complejos y que no los vamos a poder obtener a partir de estos dos instrumentos, entonces mejor no lo planteamos. ¿Sí? Y por último, que tengan mayor valor de probabilidad con respecto a la variable que representa. Es decir, que cuanto más identifique a la variable que estamos analizando, pues mayor probabilidad se tendrá de verificar la variable. No sé si se entiende. Es decir, que el indicador esté muy relacionado a la variable que estamos midiendo. Si vamos a medir peras, es porque hay una variable de peras, pero no vamos a medir peras con manzanas, pues, ¿verdad? A eso me refiero con esta parte, que tenga mayor valor de probabilidad con respecto a la variable que representa. ¿Sí? Vamos a ponerlo en otras palabras. Cuanto más identifique la variable, mayor probabilidad se tendrá de verificar la misma. ¿Sí? Es decir, tenemos que buscar indicadores que tengan una gran vinculación con lo que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Compañeros, preguntas, yo hasta acá lo quiero dejar porque sí es bastante complejo comprenderlo y no quiero que se me pierda. ¿Hay dudas? Solo una pregunta, licenciado. Sí. Entonces, no hay una cantidad establecida de indicadores que hay que establecer. No, no hay una cantidad específica. Yo establezco la cantidad que yo necesite establecer en función de verificar precisamente la veracidad de la hipótesis. Entonces, yo tengo que ser muy exhaustivo, muy creativo en crear precisamente los instrumentos que me van a permitir recolectar esa información, ¿verdad? Porque el objetivo final de operacionalizar la hipótesis, luego de diseñar los instrumentos de investigación de campo, luego de recopilar la información, de tabular la información, de analizar la información, el objetivo final de todo esto, por eso es que es tan importante entender lo que es una hipótesis, es determinar si la hipótesis se rechaza o se acepta. Porque eso es lo que va a regir los resultados que yo establezca en mi informe final. Qué importante es establecer, por ejemplo, que verdaderamente hay una explicación, que la explicación que yo di resultó ser cierta para el fenómeno que yo estoy estudiando. Es un gran hallazgo. Pero también es un gran hallazgo decir que el fenómeno que está ocurriendo en determinado país, determinado municipio, determinado centro poblado, no está ocurriendo por lo que yo creí que estaba pasando. O sea, comprobar científicamente que algo no es así, también es un avance científico. No es una pérdida tampoco. Al menos tenemos certeza científica de que algo está ocurriendo por una explicación equivocada. ¿Me voy a entender? Entonces, al final, yo establezco la cantidad de indicadores que yo crea conveniente o necesario en función de la verificación de la hipótesis que tengo que hacer. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Marvin, adelante. Sí, buenas noches, Liz. A mí me duda si con este tema que vimos el día de hoy y ya podemos redactar la hipótesis o la hipótesis se hace antes. ¿Alguien le quiere contestar a Marvin? Yo. Vamos, Marvin, adelante. Pues ahorita estaremos en la fase de comprobación de la hipótesis. O sea,
¿Ok? ¿Alguien más? Excelente, Marvin, que preguntes. Yo no tengo ningún problema. Lo único que quiero comprobar es que los compañeros estemos entendiendo el concepto. Aquí no hay intervenciones equivocadas, ni preguntas mal planteadas, ni respuestas equivocadas. Aquí todos estamos bien. Pero para responderte, Marvin, a ver, si nosotros ya estamos en esta fase demostrativa del método científico, si nosotros ya estamos desarrollando la investigación, es porque ya existe una planificación de la investigación previamente. Y recordémonos que en el plan de investigación, una de las partes más importantes del planteamiento del problema es la hipótesis, ¿verdad? Eso quiere decir que sí, la hipótesis ya está planteada previamente. Ahorita lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar la investigación en el campo para poder comprobar si la hipótesis que yo planteé en el plan de investigación se rechaza o se acepta como válida. Melvin, ¿estamos bien en esa parte? Gracias, Lick. Sí, sí, o sea, sí. Va, genial. ¿Alguien más? Si no, damos por terminada la clase, colegas, y nos vemos hasta cuándo. Alison, ¿hasta cuándo nos vemos? El lunes siguiente de Semana Santa, que sería el lunes 10. 10, Ujú, lunes de Pascua. exacto. Ahí. Bueno, colegas, buen descanso. No se relajen tanto. Recomendación. Sigan estudiando un poquito, si no van a sentir muy pesado el regreso. Esto no para. Así es la universidad. Esfuércense mucho. Estudien por pasión, por convicción, por ganas, por necesidad, no por compromiso o por obligación. Y ahí se toman una fría, mi salud. Unas dos. Yeah. Solo una, dice. Bueno, pues, buen descanso, colegas. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado, disculpe, ¿y con las notas de la fase indicadora? Ya se desconectó el licenciado. Fíjate que en esa cuestión sí es de esperar. ¿Cómo así las notas? Ajá, las notas del cuánto sacó uno en la fase indagadora. Es lo del plan de investigación. Ajá, del plan de investigación. Sí, sería de esperar a que él dé las notas. Ya cuando él confirme, con mucho gusto ya se te puede brindar la nota. Ah, va, muchas gracias. Feliz noche, chicos.